Bienvenidos a Toreando por el Mundo. ¿Qué tal estáis? Nosotros bien después de Navidades y os queríamos recordar nuestro Instagram, que es IES González Allende, nuestro YouTube, que es podcast IES González Allende, y nuestro TikTok, que es ies.gonzalez.ay. Muy bien, Gaby. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que estamos aquí para hablar un poco sobre los distintos libros que he mandado leer justo antes de irnos de vacaciones de Navidad. Entonces, a ver, enseñarlo. Malestar de la globalización, comercio justo, doble comercio e impactos sociales del cambio climático. Y bueno, he realizado un trabajo escrito que estaba bastante bien y luego una presentación con Geniali. Entonces, ¿qué es lo que más os ha gustado de los libros, chicos? Pues sobre todo los temas que trata. El mío, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que intenta mejorar nuestro sistema, que sea un sistema más equitativo para todo el mundo y que no haya tanto para unos y tampoco para otros. Y sobre todo él en lo que se centra es en la contaminación, ya que es un tema que ahora está muy delicado y él busca medidas para solventar esa contaminación masiva que tenemos. Así es, y bueno, está bastante relacionado con el libro que se ha leído Lorena. Sí, la verdad es que cuando Gaby hizo su presentación sí que había mucha relación con el de Cristina García Fernández, que trata también de eso, ¿no? Pues de los problemas que tiene el cambio climático, los países que contaminan más, cómo unos miran hacia otro lado porque no interesa, ¿no? Entonces eso de ocultar. Claro, y el de comercio justo, doble comercio, Adri, ¿qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que plantea que te ha llamado así también la atención? A mí lo que más me gusta es que es un libro muy inmersivo, que se nota mucho que los testimonios que David Ransom nos cuenta en este libro son muy reales, ya que lo ha hecho a modo de entrevista yendo a los distintos sitios del mundo y hablando con los pequeños agricultores y con los pequeños artesanos de distintos países. Y eso yo creo que es lo que más me llama la atención. ¿A qué países ha ido? Pues mira, ha ido a Perú, a Ghana, creo que también había ido a ver, piense. Etiopía. Que hace mucho que no he dicho. Etiopía. Sí, Etiopía, Guatemala y creo que ya. Bueno, y todos tienen bastantes desigualdades, ¿no? Sí. También el de impactos sociales del cambio climático hace referencia a casos específicos. No sé si te acordarás, por ejemplo, del caso del Sahel, si lo llegaste a revisar un poco más en profundidad, también la zona del Ártico o el caso de California. Sí, por ejemplo, en California pues sí que habla de esas desigualdades de los que más tienen sobre los que menos tienen, ¿no? Y cómo nos va poniendo un poco en sobreaviso. En el Ártico también, pues que no interesa destapar todo lo que hay, se va tapando y bueno, pues el que más contamina realmente es el que más invierte en cambio climático. No sé si Gaby al final investigó un poco lo de la zona del Ártico, que ahora mismo, bueno, ya yo creo que desde la época de la pandemia lo que se quiere es efectivamente abrir nuevos canales, nuevas vías de comercio internacional, porque hay una serie de recursos minerales, también de gas y bueno, también litio, cobalto, etcétera. Sí, por una parte yo he visto que sobre todo en Groenlandia, que es una zona que, por ejemplo, Trump quiere industrializar y quiere buscar todos esos minerales y convertir Groenlandia, que es un sitio del Ártico, en una industria. Uh-huh. ¿Y qué nos dice Adrián del tema de la justicia en el comercio y de todo lo de la ventaja comparativa y el capitalismo industrial de lo que habla el libro? O sea, ¿qué sería justo? Porque también los otros dos libros, el de impactos sociales y el malestar de la globalización,
hablan de injusticia y de recursos que están mal administrados o mal repartidos. Entonces, este libro, que se enfoca bastante más en eso, ¿qué nos comenta? Sí, pues David Ransom, al principio del libro, en la introducción, nos explica un poco lo que es la ventaja comparativa y nos dice que cada país debería especializarse en lo que es bueno y no ir comprando, pues, no hacer un poco de todo. Y esto nos plantea problemas porque, claro, se genera un mundo mucho más globalizado y mucho más interdependiente de unos países con otros. Y luego, claro, los pequeños productores tienen el problema de que no pueden llegar a esos mercados internacionales tan fácilmente, por lo tanto tienen que hacerlo mediante intermediarios, que son los que verdaderamente se llevan el beneficio. Por lo tanto, a ellos le dejan márgenes muy pequeños. Y por mucho que su producción crezca o que pues, el consumo del producto que fabrican crezca, pues nunca llegan a verse desenvueltos económicamente. Claro, estamos hablando también aquí de la globalización versus el localismo, que antes también creo que ha sido Gabriel que dijo algo al respecto de subvenciones de determinados productos y que luego es muy difícil Sí, que hacer una competencia sana o una competencia buena realmente. sí, porque subvencionan productos y eso pues a los productos locales les cuesta mucho competir contra ellos, ya que los venden más baratos y los pagan más baratos. Claro, así es. Y nos has hablado también de la reputación de la marca, Adrián, que ahora mismo no lo recuerdo. No lo recuerdo porque la reputación de la marca, no sé qué dirá Lorena también, aunque su libro no hablaba específicamente de estas cuestiones. Pero claro, si es una empresa o una marca que contamina mucho, pues su reputación, tal y como están ahora mismo las cosas en Europa, con la sostenibilidad y con consumir menos, o por lo menos que sea un consumo más sostenible y que contamine menos, etcétera. Sí, eso lo hacen las marcas, pero por un lado hacen la contaminación y por otro hacen otros detalles para que no se vea tanto lo que hacen con la contaminación. Quiero decir que, por ejemplo, sí, contaminan, pero luego hacen cosas para mostrar que ellos no contaminan cuando sí lo están haciendo. O sea, como intentar arreglar un poco la contaminación y así conseguir lavar su imagen, su marca, etcétera, ¿no? Exacto. Claro. Esto es lo del que contamina paga. Claro. También ha hablado Lorena sobre eso. Sí, yo creo que es un poco, perdóname, yo creo que es un poco eso, ¿no? El que más contamina, como que estoy contaminando de alguna forma, lavo la cara, lavo esa imagen y transmito que no estoy contaminando, bueno, pues si, por lo menos si contamino, lo disfrazo de alguna manera para no parecer esa contaminación tanto. Claro. Y que luego, por ejemplo, en el sector textil que nos hablaba David Ransom en su libro, pues hay mucha externalización, por lo tanto no contaminan en el propio país, sino que se van a otros países más subdesarrollados a hacer ese Claro, donde trabajo. a lo mejor no existe una legislación tan específica sobre el medio ambiente Claro, y otras cuestiones. Claro. eso Sí, lo ¿no? hacen mucho. Quien hizo la ley hizo la trampa y luego las empresas que investigan y saben dónde están las lagunas, los agujeros o dónde pueden conseguir esa ventaja, porque al final también si estas empresas se trasladan a países donde digamos no que esté permitido contaminar pero no está prohibido porque a lo mejor no hay tanta concienciación y entonces también supone un abaratamiento de costes, porque si luego eso mismo lo quisieran hacer aquí por ejemplo en España sería muchísimo más complicado, con unos costes altísimos, Claro. Incluso directamente no lo podrían realizar. Eso es lo que pasa también con los productos, que también deslocalizan. Luego los envían a otros países con menos controles de calidad o de sanidad y los venden más baratos. También. Entonces, en relación a todo esto, Lorena, ¿qué nos puedes decir sobre el por qué fracasan las cumbres? Pues espera, que lo voy a refrescar. Yo creo que las cumbres fracasan porque todo el mundo mira hacia otro lado, porque no interesa.
porque hay intereses económicos y falta de concienciación. Entonces yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Esa línea. No interesa saberlo. Claro, quizás no hay unas metas específicas, como decía el libro, o también esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que las empresas que más contaminan luego son además las empresas que patrocinan determinados eventos, y luego cuando hay que llegar a un acuerdo o hay que hacer algún tipo de negociación, pues no salen adelante porque estas mismas empresas que patrocinan no están interesadas en tanto, o sea, sí en que exista el evento para lavar la imagen, pero luego no en una negociación con una serie de puntos, metas, objetivos, etcétera, que haya que cumplir específicamente. No sé qué me quería decir Gaby, que lo he cortado totalmente. Se la ha ido el santo al cielo. Sí. Ahí pensando y se me ha ido. Igual sí, muchas metas sí que se llegan a poner, pero no se pone una fecha específica de cumplimiento, por lo tanto se va posponiendo y nunca se llega a cumplir. Claro, eso es. ¿Y qué son las ciudades inteligentes, Lorena? Que nos está hablando todo el rato el libro de impactos sociales sobre esta cuestión. Pues, por ejemplo, nombraba en la presentación 3 ejemplos. Una que se llama Masdar City, que sería una ciudad planteada para ser completamente neutra en carbono, utilizando energía solar y transporte eléctrico. Claro, esto sería maravilloso para evitar la contaminación. Luego teníamos otra en Corea del Sur, que únicamente lo que hace es integrar tecnologías para monitorear y reducir el consumo de agua y energía. Y otra que sería en Japón, que sería diseñada para minimizar la huella ambiental mediante el uso de energías renovables. Claro, estas iniciativas son muy prometedoras, pero claro, enfrentan desafíos como son los altos costes iniciales, la falta de replicabilidad en países con menos recursos, y claro, sí que es verdad que sería mucho más caro crear este tipo de recursos de ciudades, pero bueno, sería maravilloso si hubiera alguna así. Claro. Bueno, los 3 libros también hacen unas buenas críticas a distintas organizaciones, incluso algunas no gubernamentales que todos conocemos. Y bueno, comercio justo, doble comercio, también hablaba de corrupción, poder y distintos intereses personales, también el de impactos sociales, pero bueno, sobre todo el del malestar de la globalización, yo creo que es el que más caña, por así decirlo, da a este tipo de organizaciones. Sí, es que Stiglitz le da mucha caña a las grandes organizaciones como el Banco Mundial, el FMI y la OMS. Sí, la Organización Mundial del Comercio, sí, que etcétera. Son muy grandes. Y busca, él piensa que están mal organizadas y que no están bien gestionadas, que los recursos que destinan a los países o a grandes corporaciones no son equitativos. Y él quiere hacer que sea todo más compacto, que los recursos lleguen bien, porque por ejemplo en países que no tienen mucho, países sobre todo africanos, como Botsuana, Uganda, Etiopía, pues esos recursos llegan, pero no llegan a la gente de a pie, llegan al Estado, y el Estado, como suelen ser dictaduras, pues se quedan con todo el dinero y ese país no evoluciona. Claro, o sea que estamos hablando aquí también de que hay poca transparencia, claro. Hay corrupción y demás. Entonces, bueno, ¿vosotros pensáis que las crisis se pueden crear después de haber leído estos 3 libros? Sí, como la del 2008, por ejemplo, que esa en parte fue creada. No fue del todo así, pero la gente se aprovechó mucho de ello, comprando fondos de inversión. Mucha gente lo que hizo es comprar todos los que podía para cuando cayeran beneficiarse de ellos. ¿Qué nos dice Adrián con respecto a esto? Porque claro, si al final estamos prestando desde estas organizaciones un dinero a determinados países
y luego resulta que ese dinero, para que ellos se puedan, digamos, equiparar a los países pues, más europeos o a Estados Unidos, etcétera, si luego ese dinero lo tienen que devolver y están intentando hacer una transición de, bueno, pues de un país a lo mejor que era de carácter más comunista o de una dictadura a algo más democrático, claro, si luego resulta que tienen que devolver ese dinero y siempre están devolviendo dinero y más dinero que le han prestado, ¿cómo queda la cuestión con respecto a ese país en concreto? Pues claro, habría que ver en qué se gasta el dinero que se le da, porque como bien ha dicho Gaby, muchas veces se quedan en pozos de corrupción y en otros puntos. Yo creo que la clave sería pues tener una transparencia plena con lo que se hace con ese dinero y que si ese dinero se invierte en cosas para el bienestar del país, ese país pues sí que puede llegar a devolver el dinero. El problema es cuando ese dinero no se invierte de la mejor manera y claro, no has invertido, por lo tanto no has creado riqueza y por lo tanto te va a costar todavía más devolver ese dinero y vas a crear más deuda. Sí que parece como un círculo vicioso, ¿no? Endeudamiento, Claro. crisis, crecemos un poquito, sí, La crecemos pescaría que se muerde la cola. Sí. Bueno, voy a revisar porque no sé si hay alguna cuestión más que se nos queda por aquí. Bueno, también hablaba de impactos sociales sobre la cuestión de los activistas, la función de los activistas, de cómo también gracias a ellos pues se estaba haciendo esta crítica a las distintas organizaciones, a los países, a los gobiernos. Bueno, No sé si habéis investigado un poquito más allá de en concreto el caso de Lorena, no de sé, impactos los sociales. activistas yo tampoco creo que solucionen mucho. Pues son gente que necesitan formar parte de algo, pero no se enfocan bien en lo que tienen que hacer. O sea, ¿tú piensas que se quedan solamente en la crítica y en llevarlo, por ejemplo, a los medios de comunicación, o sea, que está muy bien, pero que luego faltaría Acción. más acción? No hacen, quiero decir, hacen cosas, pero no van a cambiar nada con ello. No hacen grandes acciones, por Sí. decirlo. ¿Y no crees que es por falta de poder? Hombre, si te organizas bien, da igual el poder. Pero yo creo que ellos exponen un problema, pero no tienen esa capacidad de cambiar algo. Sí, de esto nos estaba hablando antes Adrián también en su libro, de que decía que el autor efectivamente proponía una serie de cuestiones, pero que luego a la hora de llevarlas a la práctica era bastante más complejo. O sea, como que el análisis que hacía el libro era más simplista de lo que luego realmente era. Ya, a ver, eso también puede ser por la falta de poder, pero yo creo que si crees en algo, puedes hacerlo. Claro, pero si al final no tienes recursos o no tienes el apoyo, tú puedes querer cambiar muchas cosas, pero al final si no cuentas con ese apoyo, pues todo queda un poco... Ya, pues eso lo entiendo. Claro. Adrián, ¿algo para rematar? Que nos ha sonado el timbre y No. tenemos que irnos al recreo. Estoy por mí todo bien. Bueno, entonces, de cara al segundo trimestre, ¿qué os parece leer otro libro? No muy buena idea. No muy buena idea, claro. Sí, quizás es eso. Ahora mismo, con todo el tema de la inteligencia artificial, nos cuesta un poquito más leer en clase, introducir libros y luego hacer trabajos sobre los libros. Bueno. Pero bueno, yo no doy la batalla ni la guerra por perdida, lo seguiré intentando. Y estos libros, por cierto, he de decir que A mí me han queda la sido... segunda parte. Sí, a ti te queda la segunda parte, estos serán más finitos, pero que han sido recomendados por el jefe de departamento, así que voy a echar un ojo a ver qué más ha recomendado Juanma. Vale. Y el segundo trimestre nos espera con un nuevo libro, con un nuevo debate al finalizar antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Así que muchas gracias, chicos. Muy bien, adiós. Adiós.